Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas al primer video de este año de las noticias y actualizaciones de nuestros chicos. En el video de hoy hablaremos sobre la aparición de Shang en el libro de los récords Guinness, como también hablaremos de la entrevista que tuvo Yibo para la revista de películas populares. Así que comencemos de una vez con el video. El 1 de enero, Shang actualizó su cuenta de Weibo con su primera fotografía del año. Un dato extra sobre esta publicación es que la pose que hizo Shang para su fotografía siempre lo ha hecho cada año para recibir el año nuevo. El 2 de enero se publicó el libro de los récords Guinness 2024 y la canción de Shang llamado Spotlight se encuentra dentro de este libro tras ser el sencillo digital más vendido del 2020 a nivel mundial. Durante su estreno, más de 24 millones de personas lograron descargar la canción en menos de 24 horas, logrando así que la canción se posicionara como el sencillo más vendido en el 2020. Durante el 2023 hubo un registro donde se anunció que la canción vendió más de 54 millones de copias durante todo el año. A pesar de que la canción fue estrenada hace más de 4 años, muchas personas siguen descargando la canción de nuestro Shang. El 2 de enero, un programa de televisión en Tailandia habló sobre la excepción mutua de las visas entre China y Tailandia. Esto quiere decir que los ciudadanos de China y Tailandia podrán viajar a ambos países sin la necesidad de portar visas para viajar a China o a Tailandia. Ante este anuncio se les hizo una encuesta en línea a los ciudadanos de Tailandia donde les preguntaron sobre cuáles serían las ciudades que quisieran conocer cuando viajen a China, y la mayoría comentaron que querían conocer la ciudad de Chongqing, y cuando les preguntaron por qué, la mayoría respondió que era por Shang, ya que es su ciudad natal. Sin duda nuestro Shang no solo tiene una gran influencia en China, sino también en Tailandia, ya que tiene una gran base de fans en ese país. El 6 de enero el estudio de Shang nos compartió un video de la visita que hizo Shang hacia el mural que le realizó la marca Gucci. En este video pudimos ver cómo algunas fans que se encontraban en el lugar tomándose algunas fotografías en el mural no se dieron cuenta que el verdadero Shang se encontraba presente en ese mismo lugar, y esto logró causar mucha gracia a nuestro Shang. 我上打卡，该排队就排队。技术探讨一下。打卡成功。 溜了。 El 3 de enero, una cuenta en Douyin nos compartió ciertos detalles sobre la película de la leyenda de los héroes del cóndor. Esta cuenta nos comentó que durante las grabaciones, Shang salía muy temprano y regresaba tarde todos los días. A veces filmaba hasta la mañana siguiente. En una ocasión, Shang se cayó de un caballo y sufrió diversas heridas en sus piernas. Lo peor es que su pantorrilla estaba gravemente herida, pero aún así, Shang se levantó temprano al día siguiente para ir al set de grabaciones. También nos comentó que para esta película, él tuvo que ganar muchos músculos, tuvo que levantar varias pesas y controlar su dieta. También aprendió a montar a caballo. Sin duda todo esto nos demuestra el gran esfuerzo y dedicación que le puso Shang a esta película, que hasta el momento se encuentra en la lista de las películas más esperadas para este año. El 4 de enero se publicó el caso sobre la denuncia que hizo Shang hacia un antifan negro que había realizado publicaciones donde difamaba a Shang. El demandado se llama Song y tenía un blog donde realizaba comentarios que estuvieron afectando la imagen de Shang. Ante esto, el Tribunal de Internet de Beijing anunció que el demandado Song tendrá que pagar una suma de 37.000 yuanes a Shang y ya no solo unas disculpas públicas. El 4 de enero se anunció que la serie de la leyenda de Shanghái logró registrar con éxito las grabaciones de la serie, y según este registro, la serie contará con 40 capítulos y que el ciclo total de la producción es de 18 meses, donde estará incluido el estreno y las promociones. Aún no sabemos con exactitud cuántos meses durarán las grabaciones, pero al parecer el estreno de la serie se llevará a cabo en el 2025. Por otro lado, varias cuentas de entretenimiento de China nos compartieron las primeras imágenes de las grabaciones de la serie, en donde nos muestran el atuendo que usará Shang dentro de esta serie, que pertenecen a la dinastía Ming.
Algo más que tengo que agregar sobre esta información es que hace unos minutos se pidió a los fanáticos a no compartir más fotografías de las grabaciones de la serie, ya que algunas fotografías pertenecen a los paparazzis, así que piden de que solo se compartan las fotografías que provengan de cuentas oficiales. El 10 de enero nuestro Sean fue visto saliendo de un restaurante junto a su asistente, quien es uno de sus grandes amigos, pero tras la publicación de estas imágenes, algunas personas empezaron a crear rumores maliciosos en donde decían de que Sean fue a cenar con la actriz Yancy, ya que se mostraron algunas imágenes en donde la actriz se encuentra saliendo de un restaurante junto a su familia, y todos empezaron a decir de que Sean fue a conocer a la familia de la actriz, pero momentos después se demostró que ambos estuvieron en diferentes restaurantes y que también las fotografías fueron tomadas en diferentes días. El 2 de enero el cantante de Dashan publicó un video en Douyin donde nos comparte su nueva canción que está dedicada a sus hermanos de Daedaeyeop. En el video nos comparte algunas fotografías que fueron tomadas cuando Yibo, Dashan y Hangwan formaban parte de Daedaeyeop. El 3 de enero se publicó la entrevista que tuvo Yibo para la revista de las películas populares tras haber sido nominado en los premios del Gallo Dorado. Esta entrevista es muy larga, así que solo les mencionaré algunas preguntas más importantes que le hicieron a Yibo durante esta entrevista. ¿Cómo desarrollaste tu actuación cómica en la película Unisolo? Yibo respondió, siento que no fui responsable del papel cómico en la película. Chen Shou es más bien un joven inocente, serio y trabajador. El profesor Yue Yuepeng o el profesor Xiao Shenyang son responsables de la parte de la comedia. En términos generales, después de que un actor completa un papel, tendrá ciertas emociones por ese papel. Entonces, cuando dejas a Chen Shou, ¿qué tipo de sentimientos tienes hacia él y cómo esperas que sea su vida en el futuro? Yibo respondió, después de terminar la película todavía tengo muy buenos recuerdos de él, porque se parece más a mi experiencia cuando era niño. Insistí en bailar cuando era niño, y fue gracias al baile que me convertí en estrella o actor, así que estoy muy feliz de que Chen Shou tenga un final tan perfecto. Espero que le vaya bien en el futuro y gane más campeonatos. En tanto el tema principal como la calidad comercial, creemos que la película de Rey de los Cielos ha superado nuestras expectativas. ¿Cómo te sentiste cuando viste la película terminada? ¿Por qué no hubo efectos especiales cuando lo filmaste? Yibo respondió, en realidad cuando comencé a realizar los espectáculos itinerantes no había ido al cine a verlo por falta de tiempo. Entonces recordé que estaba en Guangzhou o en otro lugar, así que fui al teatro a verlo. Los efectos especiales son realmente impactantes. No esperaba que los efectos visuales de los aviones de combate en el aire pudieran verse así, no me esperaba eso. El director Chener dijo que tiene suficiente paciencia. Yibo respondió, personalmente creo que cuando haces algo que te gusta, por muy grande que sea la dificultad, puede que no sea difícil, así que puedes seguir haciéndolo. Tal vez el director te estaba hablando de paciencia en este aspecto. Algunos espectadores comentaron que tu japonés no solo es fluido, sino también que tu tono es completo. Yibo respondió, bueno, el equipo tiene un profesor de japonés dedicado que me dará un video con los caracteres chinos y japoneses correspondientes, así que escucho y miro al mismo tiempo, y también estoy imitando su tono, porque ese profesor de japonés realmente me ayudó a actuar y habló la entonación y el tono japonés, así que traté de imitarlo tanto como fuera posible. ¿Hay algún actor que te guste especialmente? Yibo respondió, creo que la actriz española Penélope Cruz en Vicky Cristina Barcelona y el actor de 21 gramos, Sean Penn. ¿Estás interesado en jugar en un género de comedia pura? Yibo respondió, pura comedia todavía no lo he pensado. Si hay un personaje que me guste mucho, no creo que pueda resistirme a él, puedo intentarlo. El 4 de enero nuestro Yibo actualizó su cuenta de Weibo con su primera fotografía de este año donde nos comparte la fotografía de un gatito. El 5 de enero Yibo fue anunciado como el nuevo portavoz de la marca Coty Coffee. Esta marca es una cadena de cafeterías en China. 不妥协的，有态度的，敢于探索的，不被定义，有梦想才叫酷。是意料之外的我行我素，是颠覆常规的多面自我，不只说说，有真料才叫酷。天马行空是酷，包容万象也是酷，
这一杯自然纯粹，不断创新，打破边界才是酷。酷迪咖啡，年轻就要酷。El 5 de enero, Yibo Oficial nos compartió un video de letras de cámaras del cortometraje para el mini álbum de Yibo. Compartió algunas fotografías que fueron tomadas durante las grabaciones del cortometraje para el mini álbum de Yibo. Yibo Oficial también nos compartió letras de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para el evento de Unan TV. Tell me the truth. This is the end. I feel like lose myself. Can't find my. Someone wrote this song before, and I could tell you where it's from. Before 73625. But 只是从这世界经过，做一个平凡的旁观者，拥抱所有生命的喜怒哀乐。Someone wrote this song before, and I could tell you where it's from. Before 73625. Put my mind at ease. El 8 de enero, Yibo Oficial nos compartió letras de cámaras de los ensayos que tuvo Yibo para su presentación en el evento de Unan TV.
El 9 de enero, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Douyin con un video del detrás de cámaras de la sesión de fotos que tuvo Yibo para su mini álbum. El 10 de enero, el programa de Street Dance of China anunció que Yibo estará presente en la gran final de esta sexta temporada que se llevará a cabo el 20 de enero. Recordemos que Yibo no participó en esta nueva temporada por problemas de tiempo, pero al menos podrá ser parte de esta gran final. Ahora comencemos con los caramelitos de esta semana, pero primero vamos a comenzar con algunos caramelitos que salieron tras la presentación de Didi en el evento de UNAM TV. Durante la presentación de Didi vimos que dentro del escenario colocaron un reloj que indicaba la hora, pero aquí hay un detalle, y es que este reloj tiene dos ángulos que muestran diferentes horas. Por un lado tenemos que el reloj estaría apuntando a las 10 horas con 5 minutos, y por el otro ángulo aparece que el reloj estaría apuntando entre las 2 horas o 3 horas. Si realmente el reloj estaría apuntando las 10 horas con 5 minutos, es posible que estaría haciendo referencia al cumpleaños de Gege, que es del mes 10 del día 5. Por otro lado, durante el evento, algunas hermanas lograron captar algunos momentos en que Didi veía los muñequitos y los banners de nuestras hermanas tortugas. Y hablando de nuestras hermanas tortugas, ellas también aparecieron en las pantallas grandes del evento donde podíamos ver algunos de los banners que habían llevado nuestras hermanas tortugas al evento. 是真的一直在看。今天真的是有泪点也有笑点。小宝在接受采访，而他旁边的这个屏幕在举着王笑灯牌。哎呀，你们一个个显眼包都上大屏幕了呀！还有一个姐妹说，在大屏幕里发现她王笑灯牌。 En la publicación que realizó el cantante de Asham podemos ver que nos compartió muchas fotografías en su video donde nos muestran algunos momentos que tuvo junto a sus hermanos de Daedaeyeop, y dentro de su video incluyó algunas fotografías donde podemos ver al cantante junto a Didi cuando grabaron en el campo de Canolas, mismo lugar a donde fue Gege a grabar junto a su grupo X9. Recordemos que hay rumores en donde se dice de que ambos estuvieron juntos grabando en el campo de Canolas, el cual se transmitió durante el programa de Daedaeyeop. Para muchas de nosotras no es novedad que los hermanos de Daedaeyeop andaban shippeando a nuestros chicos cuando Gege fue como invitado de Didi al programa de Daedaeyeop. El 2 de enero se lanzó la revista El para la edición del mes de febrero, en donde nuestros chicos aparecieron en la sesión de Creando Futuro, en donde fueron mencionados como los artistas con más influencia en el mundo. En la publicación que hizo Didi, donde nos comparte una fotografía de un gatito, algunas tortugas relacionaron esta publicación con una entrevista que tuvieron nuestros chicos en el año 2019, pero por parte de algunas mototities mencionaron que este gatito fue publicado porque las representa a ellas. La verdad no entendí muy bien por qué decían eso, pero bueno, por parte de las tortugas relacionaron esta publicación con una entrevista que tuvieron nuestros chicos en el año 2019, en donde el entrevistador les pidió a ambos que utilicen a un animal para describir la personalidad de cada uno. Gege dijo que Didi se parece más a un león y Didi dijo que Gege se parece más a un gatito. Recordemos que en algunas entrevistas que tuvo Gege hace años, él mencionó que él se parece más a un gatito en su vida diaria, ya que no le gusta el ruido y es una persona tranquila. Y ahora tenemos a Didi publicando la fotografía de un gatito con la descripción cosas amorosas. Un detalle más sobre esto es que durante la sesión de fotos que tuvo Gege para la revista Marie Claire, vemos que Gege usó un broche en forma de un gatito blanco. El 6 de enero nuestra hermana Chenji nos compartió otra parte de las grabaciones de la canción Guyi que se realizaron en el 2019. En este video que nos compartió nuestra hermana nos muestra un poco del ensayo de Gege mientras esperaban a Didi en el estudio, pero antes de que terminara el video, nuestra hermana Chenji nos comparte un audio que fue grabado en el estudio en donde hablaron sobre el gatito de nuestra hermana Chenji.87应该是比较相对来说比较通吃的啊。对，你看吧，没把握。你这边有2台画画吗？如果有2台画画，我建议再接一台。接一个 U87再接。问题我没有2台一样的呀。
这都是画放啊，这些都是猪毛，是吗？ En este audio, Gege le pregunta a nuestra hermana si le puede tocar a su gatito que se encontraba en el estudio, y ella le dice que sí puede tocarlo. Gege comienza a decir que su gatito es muy gordo y grande, y le pregunta cuál es el nombre del gatito, y nuestra hermana le dice que se llama Mimi. Gege le responde que ese nombre es muy común, y nuestra hermana le dice que simplemente le puso ese nombre. Luego una persona que estaba en el estudio interviene en la conversación y le dice a Gege que el gato está fascinado con él, y nuestra hermana les dice que a su gato solo le gustan las chicas, cuanto más bonitas son, más le gustan, por lo cual Gege se sorprendió y dijo que él no era una chica. De ahí no sabemos qué más dijo porque se empezó a escuchar una música. Durante estos días, la cuenta de Centro Multimedia del canal de películas publicó los videos completos de todos los artistas que cantaron la canción llamada Mañana será mejor. Esta cuenta compartió los videos completos de nuestros chicos cuando estuvieron en el estudio de grabación. 让我们的笑容充满着青春的骄傲，让我们期待明天会更好。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔。 让我们的笑容充满着青春的骄傲，让我们期待明天会更好。 Tras la publicación de estos videos, la cuenta también nos compartió el detrás de cámaras de las grabaciones que tuvieron nuestros chicos para esta canción. 谢谢各位老师，谢谢。那我们就把这个拍子定准啊！因为您第一个录的，肯定所有人都按这个节奏走。那我们就把这个拍子定准。再来一下，好，再听一下。 Momentos después nos compartieron algunas fotografías de Sean que fueron tomadas durante las grabaciones de esta canción. En el detrás de cámaras de las grabaciones de Gege se puede escuchar a la persona encargada de la grabación decirle a Gege que él es el primero en grabar la canción y que los demás artistas seguirán su ritmo cuando comiencen a cantar. Después de esto, Gege le dijo de que si era así, él hará correctamente el ritmo para que los demás se guíen. Eso quiere decir de que todos los artistas que fueron al estudio escucharon la voz de Gege para guiarse de la canción. Entonces, eso quiere decir de que Didi escuchó la voz de Gege para guiarse y así cantar la parte que le correspondía. Ahora entendemos por qué ambos lograron sacar al mismo tiempo el ritmo de la canción. Por cierto, algunas hermanas dicen de que Didi hizo un gesto de felicidad mientras tenía los audífonos puestos, y tal vez eso se deba porque escuchó la voz de Gege, ya que él fue quien guió a todos los artistas en la canción. 唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦。 唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的面孔，让我们的笑容充满着青春的骄傲，让我们期待明天会更好，会更好。 Por otro lado, tras la publicación de estos videos, algunas hermanas se dieron cuenta de un pequeño detalle, y es que sus labios se veían un poco lastimados. La verdad yo no me había dado cuenta de eso, pero si se fijan muy bien, nuestros chicos andan con los labios lastimados. Y bueno hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy, espero que este video les haya gustado. Antes de despedirme quiero decirles que en el canal se abrió un nuevo segmento en donde se compartirán algunos videos que no estarán incluidos dentro de los videos de las noticias y actualizaciones. Ya se publicó el primer video de este segmento en donde les compartí algunos videos de los ensayos que tuvo Yibo para el evento de UNAM TV, como también les compartí algunos videos de nuestras hermanas tortugas que fueron al evento. Y por último, también les compartí algunos videos publicitarios de algunas marcas que trabajan con nuestros
nuestros chicos. Este segmento se abrió con la finalidad de que todas puedan ver ciertos detalles que no se mencionarán en los videos de las noticias y actualizaciones, ya que a veces es un poco complicado añadirlo dentro de los videos, ya que se añaden más minutos y eso complica la descarga de los videos, los cuales requieren mucho tiempo. Así que decidí hacerlo de esta manera para que así todas nosotras podamos ver estos videos que se publican cada semana. Este segmento se llamará Detalles de la Semana y tendrá este diseño para que así ustedes puedan diferenciar este segmento con los videos de las noticias y actualizaciones. Bueno, eso era todo lo que quería decirles, espero que este video les haya gustado, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.